que tuve de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mi sobrina. El apoyo de Mariana también, con la que compartí gran parte de este trabajo y camino, a los compas del sur, algunos que están acá, entonces se lo digo personalmente, a las amigas personales y políticos de militancia, con muchos también están acá, Roy, Santi, Camilo, Carmen, bueno, no quiero arrancar a nombrar porque si no leer, pero con los que aprendí mucho también, o sea, en el caso de Rodrigo y Santi, son compañeros con los que entendimos un disparate en un momento de armar una escuela de formación sindical en Uruguay, en el sindicato de la UTE, en AUTE, lo hicimos. La escuela hoy está flequeando, pero quedó ahí, quedó como creación. Las creaciones no se pierden, se retrotraen un poco. Entonces, nada, ahí hay gran parte también de las preocupaciones que yo quiero colocar ahí, no son solo mías, entonces, y de lo que pongo ahí no lo aprendí yo solo, o sea, también siento que lo aprendimos en esos espacios y en otros también. Bueno, las compañeras del posgrado de la UA, también, bueno, evidentemente a Raquel, que bueno, que fue un poco el motivo por el cual yo me fui a estudiar a México, ir a estudiar a Raquel un rato. Y bueno, que el libro se haya concretado y que haya edición impresa en Uruguay también tiene que ver con Raquel y con Andrómedas, con el resto de las compañías de Andrómedas. Quiero agradecer mucho también el laburo de Gise y las compas el resto de las compas de Bajo Tierra, por la edición, por el impulso, porque el libro hoy esté acá, esté en Argentina, esté en Madrid con la compañía de tráfico, está en La Volcana, ahí en México, y bueno, estuvo en Colombia, en la feria, y ellas andan llevando todos los libros para otros lados, por otros lados. El diseño de tapa es de una cooperativa de diseñadores y comunicadores y comunicadoras acá de Uruguay, que se llama SUSTE, Joaquín y Mariana, Joaquín Cabrera y Mariana Juárez, estuvieron trabajando en ello, así que les agradezco pila porque fue toda una conversación pasar a esta imagen de la trampa de ratoncitos, algo de lo que estaba escrito en letra, a quienes van a estar hoy y van a estar en el resto de las sesiones por acompañar, por llevar también como sumar miradas. Yo lo que pretendo, al menos en el seminario, no quería hacer así como una presentación de libro típica, sino quería abrir una conversación. Y bueno, vamos a tener 6 reuniones de 2 horas para conversar y también vamos a elaborar como algunos mecanismos para conversar entre semanas, vamos a abrir un archivo en un drive para que las impresiones que cada uno va teniendo de lo que va leyendo y de lo que va escuchando las pueda colocar ahí, las podemos ir conversando, y algún otro quizás mecanismo que nos permita charlar entre reunión y reunión, porque bueno, las reuniones van a ser breves, no van a... y quizás, bueno, si queremos generar otras instancias, generamos. Y por último quiero como hacer una breve presentación también y recorrido de Raquel, de Raúl, de Huáscar y de Gise, y por qué estamos en esta primera instancia, porque cuando armaba la presentación empecé a hacer lista de qué me gustaría conversar al libro, y la lista es bastante más larga, pero elegí un poco estos compañeros porque, bueno, y compañeras porque tienen mucho que ver con la materialización de este trabajo. En el caso de Raúl, y voy a hacer una cuestión media temporalizada porque también como lo que hacemos es muy vincular, depende mucho de los vínculos que vamos generando en la academia y en la vida, es así. Y yo conocí a Raúl en 2009 cuando invitamos en extensión a editar el libro que reunía los materiales de un congreso grande que hicimos, el Extenso 2009. Lo conocí más íntimamente, digamos, lo había leído, era uno de sus fans. Y lo conocí ahí, después hicimos algunos trabajos en extensión, en Fútbol, sacamos la revista Contrapunto, después vino la oscuridad en extensión y no nos dejaron seguir haciendo esas cosas, pero en 2014, 2013-2014, es Raúl que nos conecta, no solo a mí, sino a mí, a Mariana, a Noel, a otras compañeras, con Raquel. Con nosotros de compañía
muy importante, compartir los vínculos y ir señalando cuáles para él van siendo aportes de gente que está bueno conocer, que está bueno circular. En Uruguay que a veces se mira poco la producción como latinoamericana. A Raquel, la primera seminario acá, me acuerdo una primera conversación que tuvimos en un bar, luego ir a buscar al aeropuerto, en una parrilladita ahí. Y a partir de ahí se generó un vínculo, bueno, súper potente, súper lindo, súper cariñoso, amistoso, no sé, como que hay qué cosa agregable más, que a mí me hizo ir a estudiar el año siguiente, postular a Puebla, pero que además el vínculo va mucho más allá de ir a estudiar con ella, en el sentido de una profesora, lo que uno imagina que es un profesor o una profesora. De alguna manera nos hemos estado acompañando en discusiones y en experiencias vitales en el último tiempo, de las buenas, las lindas y de las duras también. Entonces, bueno, en Puebla conozco a Huáscar, que cuando yo llego a Puebla en 2015, llego al Congreso Comunalidad, casi sin anestesia, un mega evento que organizaron allá en Puebla, donde estaba mucha gente muy interesante. Bueno, ahí conocí por primera vez a Federici, Luis Tapia, la gente de Situaciones, Vero Gago, Diego Ulvar. Y ahí conozco a Huáscar, que Huáscar es de Bolivia, de Cochabamba, está estudiando el doctorado en Economía en Puebla. Hicimos una amistad bonita que también tiene otros resultados. Anda por ahí también un libro que publicamos hace como año y medio, 2 años, sobre América Latina, y estamos continuamente como intentando hacer cosas juntos. Y también Huáscar ha sido lo pienso también con Raúl en el último tiempo, así, en los momentos difíciles, compañía vital, fuerte. Entonces, nada, quería que estuvieran en este momento. Y con Gise, yo creo que a Gise la conocí un poco antes que a Huáscar. Me parece que fue en 2013 o 2014, cuando por primera vez fui a México, que nos juntamos con los compas de JRA, Jóvenes en Resistencia Alternativa. Recuerdo una reunión que estaba Alicia, Hopkins, Nina, Enrique Pineda y demás, en la UNAM. Y bueno, y ahí nos enteramos que había un uruguaya que se había ido a México media correteada, que estaba militando allá con la gente, y estaban ya en ese momento, ya existía Bajo Tierra Ediciones. Y bueno, después nos hemos encontrado muchas veces y me gustaba también que la gente que hace editoriales independientes, que no tienen un fin de lucro comercial y elige también editar algunos libros, y es un esfuerzo editar cada libro, bueno, dijeron por qué, además de que somos amigos, qué le pareció, qué le gustó del libro. Nada, un poco largo quizás esta parte, pero yo quería hacerlo y quería hacer esto más que hablar del libro, porque del libro y del contenido vamos a hablar sesión por sesión, vamos a ir capítulo por capítulo en los siguientes espacios. Pero antes quiero como destacar solo algunas cosas del libro, o al menos cómo se puede entrar al libro, ¿no? El libro tiene un estudio de 2 luchas uruguayas detenidos, digamos, y las luchas sindicales en torno al Congreso del Pueblo y la unificación sindical vista desde un sector del movimiento sindical, desde algunos referentes, desde lo que se llamó la tendencia, y de su mirada de la lucha, y cómo miraban también la división, el sector mayoritario del PCNT, ¿no? Entonces, tiene un recorrido por esas luchas sindicales que yo creo es cuando nos tenemos que, de alguna manera, despejar en algo, está bueno buscar lo mejor que tenemos. Y yo creo que en esa época está gran parte de lo mejor de la tradición del movimiento sindical en Uruguay ya expresado, y después siguió, y cada tanto reemerge. Experiencias similares que no piensan el sindicalismo solo como una cuestión reducida a las cuestiones laborales o salariales, sino que están pensando la vida toda de las personas que se vinculan al sindicato, no solo los afiliados, sus familias, sus barrios, todo. Ahí en España, acá no se usa tanto ese concepto, pero se usa la idea del sindicalismo social, ¿no? Y me gusta porque es esta idea de un sindicalismo ampliado a
Y creo que Uruguay, si algo bueno tiene el movimiento sindical aún, es que tiene lucecitas relampagueantes de esta dinámica del movimiento sindical. Yo Carmen, que viene del sindicalismo de José, de luchar por el agua en el 2004 en el plebiscito, pero la otra lucha que tiene precisamente es una mirada de la consulta del 2004 que hace una cosa extrañísima, ¿no? Hay que leer hoy más que nunca ese artículo 47, aunque nadie esté dispuesto a cumplirlo, porque además de consagrar ahí el derecho humano al agua, responsabilizar al Estado, ya incluía una desconfianza, que era colocar mecanismos de control social de las cuentas, las comisiones de cuentas. Y bueno, hay todo un mecanismo, una posterior dinámica después de la consulta que tiene que ver con la reglamentación y la puesta en funcionamiento de las comisiones de cuentas y los hechos de contaminación que yo trabajo ahí en el libro y que vamos a dedicarle una sesión conversándolo en profundidad con Carlitos Nárdano, que es de la Asamblea del Agua de Santa Lucía, y Carlos Santos, que lo vi por ahí, que anda por ahí, que es militante de la comisión, pero es compañero de la universidad, compañero del sur, hay múltiples cruces. La sesión, cuando trabajemos en las luchas sindicales, la vamos a estar comentando con Sabina Álvarez y Lucía Ciola, que son dos historiadoras jóvenes que trabajan en historia del movimiento sindical, y a mí, durante el tiempo que hice el trabajo de investigación más de archivo, hablé mucho con ellas, comenté mucho, yo encontré esto, vi esto, no sé qué, y ellas me iban comentando de otras cosas que ellas estaban haciendo, contextualizaban otros sindicatos, y me pareció interesante que, bueno, que leyeran ahora el material y vieran qué les parece. Entonces, una entrada a dos luchas en Uruguay, luchas que están miradas como con Benjamin al lado, ¿no? Yo ando con una estampita de Walter Benjamin, ¿no? Están miradas desde los vencidos al interior de los vencidos, digo, porque son justo estas miradas que quedan como olvidadas en el discurso oficial, pero también en el discurso oficial de los derrotados, de los subalternos y demás. La otra entrada que me parece que tiene el libro y que a mí me gusta al menos lo que pude hacer, es como darle una mirada a la cuestión de lo político en términos de actividad humana, ¿no? de esa cosa esencial que hacemos para regularnos la vida con otros, y de la política en particular del Estado. Tiene una mirada que se aleja de la idea bastante extendida de que, bueno, el Estado es aquel actor que está dispuesto a amortiguar los efectos más terribles de la explotación, del despojo, del capitalismo, sino que de alguna manera le echa una mirada. Ahí Luis Tapia, que es un sociólogo boliviano, yo lo tomo mucho para pensar desde ahí, de pensar la asociación capital-Estado como una relación que está totalmente imbrincada. En el caso de la lucha por el agua, para mí es muy claro porque es el propio Estado que en el momento de regularizar tira para afuera a los usuarios del agua potable y le da el orden de usuario a las comisiones de cuenta a las empresas que contaminan el río. Entonces hay momentos donde la realidad se ilumina brutalmente. Esa es una. Esta que estamos viviendo ahora es otra, ¿no? Donde la respuesta inicial de todo Estado es salir a comprar agua embotellada, que ya tienen privatizada el agua, sea la Intendencia de Montevideo o el Gobierno Nacional ahora que acaba de confirmar que también va a dar 2 litros de agua por día a una serie de personas que tengan determinados problemas de salud. Y lo otro que tiene es un intento, porque yo un poco lo que fui sintiendo es la dificultad de conectar con esa tradición o con esas dimensiones de la lucha, porque no estoy hablando de luchas que no son estadocéntricas, ¿no? Sino que son luchas que tienen dimensiones que no son estadocéntricas, y esas dimensiones son las olvidadas, son las que nadie nos cuenta. Entonces yo lo que hice fue tomar eso, yo digo, el pelo autodeterminativo de esa historia y cinchar de eso, e intentar conectar con otros momentos históricos. Ahí me desvío un poco, me voy con Kollontai en la Revolución Rusa, con Rosa Luxemburgo. No es una cuestión de constelación exhaustiva, porque a mí lo que me interesaba era saber que otros habían estado pensando más o menos lo mismo y tenían preocupaciones similares en otros contextos, en otros momentos históricos y demás. También hay una cuestión importante, contextual, que yo
arranco el trabajo en 2015 y aún lo más interesante que ha pasado en los últimos años, a mi modo de ver, de lucha social, que tiene que ver con el feminismo, tiene que ver con las tramas comunitarias que están defendiendo territorios y están defendiendo la vida, no estaba con el nivel de despliegue que hemos visto estos últimos años. En el caso de Uruguay, la inclusión fuerte fue 2017. Entonces, de alguna manera, yo mientras que iba discutiendo todo esto, también iban pasando cosas en mi vida y alrededor que me iban influenciando y me han influenciado mucho la mirada. Y defiendo un poco esta idea del mandato, que es una palabra, para juntarla con el feminismo, sumamente polémica por cómo se piensa, pero en realidad lo pienso como una forma en que las luchas alteran momentáneamente en sus aspectos concretos la relación mando-obediencia. Básicamente, en la gestión de lo público y en la gestión de lo político que se volvió dominante la figura estatal, le damos en la elección a representantes que nos gobiernen de alguna manera, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer es poner límites a cómo queremos que nos gobiernen. Pero hay momentos en donde en realidad no solo la gente pone límites, Raquel lo trabaja como veto, ¿no? Vetar. Ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer un veto con respecto a lo que está pasando en el agua, sino que también hay una cuestión más afirmativa, que es, tenemos este problema y no te estamos demandando que vos lo soluciones. Lo vamos a solucionar de esta manera y queremos que vos hagas esto. Y establecemos una lucha para obligar al gobierno, a los empresarios, a quien sea, a que nos obedezcan. Para mí esa es la característica un poco de la dimensión estadocéntrica de estas dos luchas que yo quiero generalizar. Y quiero generalizar porque me parece que hoy nos es súper útil. Pienso, no sé, he estado un poco pensando en estos días, muy movido con lo del agua, de tenerlo como ejercicio reflexivo, ¿no? Lo del agua, lo que está pasando acá en el agua. Y cómo sería una respuesta no estadocéntrica y una respuesta desde el mandato, desde la sociedad organizada, desde lo popular, desde la experiencia que intenta comunalizar el problema que nos pasa y no privatizarlo, ni en el Estado, ni en la dinámica mercantil. O sea, que unos decidan sobre todos, mientras que intentamos siempre nosotros hacer movidas expansivas, inclusivas. La dinámica política, la lógica estadocéntrica es excluyente. Sistemáticamente nos pone mecanismos, trabas, corset. Yo para el agua digo que lo que hace el Estado es volver el grito rebelde en prosa administrativa, ¿no? Porque la burocratización, el peso de alguna manera de la dinámica estatal es brutal. Pero todas estas luchas también logran deformarla y vivir incluso en el Estado y hacer Estado desde la lógica de lo popular organizado. Y esta cuestión de la deformación del Estado es una cosa que a mí me interesa mucho y lo imagino que trabaja un poco y hemos conversado de esto, de cómo gran parte de las cosas lindas e interesantes que hay en lo público en Uruguay tienen mucho que ver con deformaciones comunalizantes que hace la gente en las propias instituciones estatales. Incluso la gente que trabaja en el Estado, que no se rige solo por la decisión universalista, raviolera de tratar a todos iguales. O sea, no sé, el Estado tiene una lógica muy colonial de lo vincular, de lo político, que vamos a estar conversando en estos días. Bien, no voy a decir nada más, tenía otras cosas anotadas, pero si no me voy muy lejos, y la idea es sobre todo dedicarle más tiempo a las compañeras y los compañeros. Entonces vamos a pedirle a Raquel que arranque y se prepara Huasca. Bueno. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos los que están acá. Y acá en la Vulcana tenemos también bastantes personas. Yo estoy muy contenta, Diego. Mira, te voy a mostrar, porque es un poco como habíamos imaginado. Ahí nomás ve tantito. O sea, tienes tu publiquito aquí. Está muy bueno. Y estoy muy, muy contenta porque habíamos imaginado este asunto como un esfuerzo justamente por vincular y abrir un espacio de debate que ahí venimos trabajándolo hace mucho, pero donde se pudieran conectar dos, ¿no? De conectar
gente reunida en dos lados distintos hablando de un tema. Y pues el libro tuyo es el pretexto para empezar a hacer esto y a mí me tiene muy contenta, ¿no? Entonces, yo quisiera decir 3 ideas básicas para seguir contribuyendo a situar el trabajo y situar algunas de las preocupaciones que yo encuentro que Diego desarrolla bien y que al menos a mí me resuenan también. Más que irme en términos muy, digamos, formales en el contenido, que lo harán los colegas que me siguen, en particular Gise tiene un texto buenísimo, yo quiero poner 3 ideas. La primera, insistir en el año en el cual este libro se termina, o sea, cuando se presenta, cuando concluye Diego su investigación doctoral, donde logra sintetizar este conjunto de preocupaciones que se nutren de un montón de cosas, no solamente de una revisión teórica exhaustiva de Benjamin, de ese trabajo de archivo tan intenso que hizo, etcétera, sino sobre todo de los problemas que su propia actividad militante en el Uruguay le iba poniendo como pregunta, como desafío, y cómo Diego no abdicaba de pensar eso, digamos, ¿no? Y quiero insistir en el año 2019 porque me parece que es un año central donde esa pregunta que Diego trata de indagar, de buscar, que se sintetiza en el subtítulo que le puso al libro, esto de pistas para eludir la trampa estadocéntrica. Ese año fue un año muy decisivo. Y solamente para mencionar 2 cosas, quiero plantear el asunto de Chile, es decir, en octubre del año 2019, ese estallido social, esa gran cantidad de cosas que ocurrieron en Chile, ese sentir que se abría el tiempo, al mismo tiempo ese soportar una acometida represiva de un grado de brutalidad inmenso, pero mucha deliberación, mucho encuentro, mucha esperanza, etcétera. Y después, un conjunto de cosas pasando que yo creo que necesitamos seguir reflexionando sobre ellas, que nos tienen ahorita, unos días después del 7 de mayo, donde hay un nuevo proceso, según constitucional, que va a ser otra vez, digamos, hegemonizado por representantes plenamente de derecha. Entonces, si en algún momento esa formulación a la que Diego aludió ahorita, de que necesitamos entender con mayor claridad cómo ocurre esa rápida y durísima traducción del grito rebelde a la prosa administrativa, me parece muy relevante. Y eso tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con instalar ritmos, tiene que ver con perder el centro de lo que él llama política de parte y autonomía de parte. Le llama autonomía de parte para no comprometerse con algún tipo de autonomía situada que le obligue a hacer, digamos, un estudio sectorial. Y usa esto de la parte de un sociólogo, filósofo español con el que tenemos bastante relación y bastante amistad también, que es Emanuel Rodríguez, que trata de ir planteando esta idea de cómo abordamos y cómo podemos pensar de fondo, de un modo que no sea políticamente fértil, las luchas heterogéneas que se dan a partir de la ultra complicada composición de partes del mundo social, del cuerpo social. Entonces, esto estaba pasando en el 2019, y en esos años, en el octubre mismo también, estaba pasando esa otra rebelión de las comunidades ecuatorianas. No sé si todo el mundo se acuerda, pero en ese momento hubo otro gran bloqueo de caminos organizado y, digamos, más o menos conducido por la CONAIE, pero donde se juntaron una enorme cantidad de fuerzas, de
de otras fuerzas populares, de feminismos populares sobre todo, que en Quito organizaron el sostenimiento de la llegada de quienes marcharon hacia Quito y quienes bloquearon caminos, y estaban tratando una vez más de producir un mandato. En este caso era un mandato sobre un asunto que parece que no se logra agarrar, y que solamente se logra agarrar de un filito por el lado del consumo, pero que es fundamental, que era disputar el precio de los hidrocarburos. El precio de los hidrocarburos es una variable del orden capitalista que es central, Y el que se peleara contra eso, que puede ser leído como solamente una lucha reivindicativa que va a quedar simplemente subordinada y que no tiene ninguna fertilidad, también puede ser leída. Digamos que las hipótesis de Diego, como las síntesis parciales que Diego logra al final de su trabajo, logran orientar, que se sintetizan en mandato y autodeterminación, logran abrir un poco no solo el vocabulario de lo político, sino la imaginación política también, que es un elemento muy central en este momento que las cosas están tan duras, ¿no? Entonces, 2019 también es el año en el que implosiona el gobierno de Evo, ¿no? Y es un momento tremendamente duro. Parte de lo que está trabajado acá y de la manera en la que Diego fue afinando sus herramientas pues teóricas y analíticas, tiene que ver justamente con la posibilidad en Puebla de discutir simultáneamente muchos asuntos de América Latina, porque allí hemos logrado armar un espacio donde concurren estudiantes de diferentes lugares y todos con mucha ánimo, digamos, de entender lo que sucede. Y con eso paso a un segundo punto, ¿no? Que es cómo, y eso será una pregunta también, veo aquí en esta presentación están, bueno, los compañeros de Bolivia que conocimos también, que han estado por allá, estamos mexicanos, vino un colega con el que yo he comenzado a trabajar recién, bueno, llevo ya un poquito, pero que acabo de conocer en persona, que es Francisco Letelier en Chile, y vuelvo a insistir en eso porque yo creo que en Chile esta discusión es muy importante. Pero entonces me pregunto, y quizá, ojalá pueda darse un sostenimiento y una participación a lo largo de este seminario que Diego ha organizado, para ver si resonamos en esta perspectiva, y si es útil para otros lugares donde, no sé, la habilidad asamblearia, las capacidades dialógicas, la centralidad de la vida pública no es tan fuerte como en Uruguay. Si en otros lugares eso que se piensa desde Uruguay puede ser también útil, ¿no? A mí eso me gustaría mucho. Es decir, ensayar ahora, a partir de este seminario que se ha planteado, qué tanta capacidad de resonancia tiene lo que Diego ha sintetizado en autodeterminación y mandato. Es curioso que, si bien este texto se termina en el 19, se presenta, se saca 10, Diego, se saca muy bien en su examen profesional, todo el mundo le reconoce que hizo un trabajo muy bueno, en fin, es hasta el año 23. Se nos atravesó una pandemia y se nos atravesaron un conjunto de procesos de precarización y de dificultamiento brutal del sostenimiento de los enlaces, de los diálogos, etc., ¿no? Y me pregunto también si no esta forma es un modo de tratar de darle la vuelta, esta forma de ahora, enlazarnos, aprovechar lo que nos obligaron a aprender durante la pandemia, cuando nos suspendieron el vínculo cotidiano presencial, es un modo de extender y es un modo también de irle buscando a otras formas de hacer
y de apuntalar prácticas, digamos, más latinoamericanistas y que tengan afán transfronterizo, es decir, que si bien muchos estamos teniendo que pensar asuntos de nuestros estados, tratemos de pensar con los otros, con las otras, más allá de los estados, que es el único modo en el que vamos a poder realmente, finalmente, densificar tramas de resistencia, de lucha y de transformación, a mi juicio. Bueno, una última idea, rapidito ya, para no seguir tomando el tiempo, es que, así dicho, como un poco como lo pone Diego, que sintetizó pues, las ideas centrales de su trabajo de manera muy clara, y yo que estoy aquí echándole porras, una vez más, porque de veras su trabajo es muy bueno, puede parecer que Diego está presentando un conjunto de respuestas. Y yo creo que nada más alejado de la verdad. Lo que hay es cómo actualizar las preguntas del presente, ¿no? Y allí presenta un conjunto de hipótesis para abrir la discusión. Es decir, hace lo que a mi juicio es una de las tareas más interesantes del propio trabajo, digamos, más reposado, más lento que se puede hacer en la academia, que es contribuir a ordenar las preguntas. No suponer que es tu tarea y que has de poder proponer las respuestas. Pero ordenar las preguntas permite, otra vez, habilitar espacios de conversación. Y yo creo que en eso estamos. Muchas gracias. Ahora están en Volcana, que es una librería y lugar de reunión bastante nueva, que dice cuando hable pueden tirar algún aviso también, que funciona en la Ciudad de México, que la sostiene Bajo Tierra y otras editoriales. Así que nada, si algún día alguien de los que están acá presentes y virtuales pasan por ahí, en Ciudad de México tenemos un pequeño refugio para encontrar libros, pero también para otras cosas. Huáscar, ¿te parece que sigas tú? Perfecto, Diego. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto estar acá, acompañando esta presentación, primera sesión también del seminario que bueno, sí he estado hablando bastante con Diego en este tiempo sobre su trabajo, que a mí realmente me parece fantástico. Ahí le hicimos una pequeña entrevista también, hace un par de meses, porque realmente me parece que es un trabajo que vale la pena ponerlo en discusión, ¿no? Y creo que son de los trabajos de discusión lenta. Me refiero con esto a que no es un trabajo de intervención inmediata para un tema concreto, sino porque nos lleva a pensar un conjunto de temas y problemas de manera pausada, ¿no? Y que se van incorporando esas claves que él ha venido trabajando en sus trabajos, y vamos pensando otras. ¿Por qué? Creo que el actual momento político de América Latina en particular, pero también podríamos hablar de más global, pero tiene que ver con el tema de la polarización política, ¿no? Esta dinámica que se ha como establecido en muchos lugares y que tiene que ver con esta mirada binaria de la política, que no deja aparentemente operar ninguna otra propuesta, ¿no? Y que nos obliga o nos arrincona a tomar partido por uno u otro bando, ¿no? En el caso de América Latina, los progresismos y estas derechas extremas son cada vez más evidentes. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Bueno, lo primero para mí me parece importante entender que la polarización es un problema que tenemos que entender para después darnos cuenta que no es el problema, ¿no? El problema que está detrás de la polarización tiene que ver con un antagonismo.
sean históricos, de desigualdades, de clivajes, que no están resueltos en una sociedad, y la polarización es una manera histriónica y muy funcional al poder, ¿no? Venga, de presentar esas contradicciones al poder. Y bueno, o sea, en Bolivia lo hemos vivido muy fuerte, en especial a partir después, o sea, del 2019, después de la caída de Evo Morales, ¿no? Un momento político en el que nos es muy difícil presentar otras problemáticas cotidianas que la gente está teniendo que sobrellevar y que no entran en la agenda política nacional, porque lo que les importa es disputar aparentemente el poder político en torno a quién se hace cargo del Estado, ¿no? Y ese es el único problema que debería ser discutido, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental, ¿no? que cuando empezamos a pensar, bueno, pero esta polarización la sacamos, digamos, la ponemos de lado, nos damos cuenta que existe un conflicto de contradicciones históricas que realmente son las que importan, pero que no las estamos viendo, o no las estamos poniendo por encima de los otros problemas que nos plantean los partidos políticos que se están implicando en el poder. ¿Y cómo hacemos esto? ¿No? Ahí es cuando me parece que es muy importante entender que la manera de enfrentar esta situación tiene que partir de los problemas que cotidianamente enfrentan las personas, las organizaciones sociales de base, etcétera, etcétera, y que no están siendo visibilizados, pero que en realidad se proponen todos los días, de alguna manera, tanto enunciar esos problemas como, en algunos casos, solucionarlos de alguna manera. Y ahí es cuando entra el problema de resultado, lo que decía Miguel al principio, ¿no? O sea, esta idea de vamos a diferenciar la demanda con la idea de mandato, que no muchas veces se logra, y ahí es cuando creo que se vuelve una cuestión práctica este trabajo, ¿no? Porque pensar el mandato nos obliga a llevar estos problemas, ¿no? Resultados de estas contradicciones sociales, históricas, a un nivel concreto en el que podemos entender que el problema tiene que ser pensado también como una manera de abordarlo desde una cotidianidad concreta de ciertos grupos, ciertas personas, etc. Entonces, la idea del mandato me parece muy útil, ¿no? Porque nos obliga no solo a enunciar el problema, que se vuelve, digamos, la base de la demanda, sino que nos obliga a pensar cómo abordarlo, cómo lo queremos tratar, ¿no? Como lo están haciendo ahora en Uruguay con el tema del agua, como se hizo aquí en Cochabamba con el tema del agua también, el año 2000, ¿no? En la guerra del agua. Entonces ahí me parece que es una idea interesante y muy potente. Pero bueno, el mandato de ahí, según Diego en su libro, creo que tiene mucha razón, tiene dos momentos. Por un lado está la producción del mismo mandato, ¿no? Que tiene que ver con conocer el problema, entenderlo y decir cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo queremos. Y el segundo momento que tiene que ver con sostener el mandato. Y esa es donde nos falla en todo momento y por lo tanto, ¿no? O sea, es muy difícil sostener mandato. Y se nos hace tan difícil que entonces es el Estado el que vuelve a posicionarse rápidamente como el que va a mostrar el problema, etcétera, ¿no? Y vuelve a ser el Estado el que está en el centro. Y eso es lo que cuesta. Yo estaba pensando, justamente cuando leía esto, el sostenimiento del mandato, esto lo trabaja Raquel Gutiérrez, también muy concretamente lo trabaja otra compañera del seminario de Cochabamba, que tiene que ver la dificultad que hubo después de la guerra del agua de sostener una propuesta que se había instalado y que inicialmente había sido aceptada, ¿verdad? Incluso por distintas instancias del Estado, locales, nacionales y regionales, pero que unos meses después fue muy difícil de sostener, ¿no? Pese a que, o sea, sí se logró que la empresa transnacional se vaya a Bolivia, pero lo que se tenía pensado como un modo de gestionar el agua nunca estuvo, ¿no? Y entonces
entonces ahí entran tres elementos también que están en el libro de Diego, que a mí me parecen que revelan mucho, digamos, esa dificultad de sostener un mandato. ¿Por qué? Que tiene que ver con, bueno, obviamente con un orden estatal en el que se delega la capacidad de decisión y por tanto no hay la posibilidad de que esa decisión sea vinculante, o de abajo hacia arriba. Por el otro lado, está el problema de que todo queda codificado según los términos de lo que plantea la lógica y la dinámica estatal de la política, ¿no? El Diego habla sobre cómo rápidamente en Uruguay todo queda, o sea, ¿qué es lo que dice la sociedad civil? ¿No? La sociedad civil, ¿quién es? ¿No? Mientras cuando pensamos de manera mucho más concreta, o imaginamos lo que es la política de parte, organizaciones concretas que tienen propuestas concretas, pero estas organizaciones concretas con propuestas concretas no entran a formar parte, digamos, de la propuesta y menos tienen capacidad de imponer una decisión vinculante sobre los gobernantes. Y la otra tiene que ver con toda esta trama legislativa que termina limitando la capacidad de poder incidir sobre las decisiones, digamos, que se van tomando a nivel estatal, porque son tramas así excesivamente grandes, o sea, pesadas, ¿no? Se nos hace muy difícil poder competir con esas tramas administrativas. No tenemos la capacidad como organización de base, no tenemos la capacidad de tiempo, los recursos, etc. ¿No? Y entonces ahí, estos tres elementos juegan de una manera que limitan, digamos, en la capacidad de sostener un mandato en el mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo lo podemos lograr, lo necesitamos, pero las organizaciones de base no lo logran en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? El sostenimiento del mandato, porque nos lleva a pensar qué es lo que tenemos que hacer en este sentido, ¿no? En un mundo ordenado a partir del Estado, con un sistema capitalista, a partir de la propuesta de Diego, no estamos pensando cambiarlo todo de un día al otro por una constitución, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sostenemos estos mandatos? Y no es un problema menor, ¿no? Ahí, a mí se me hace como muy interesante que podamos, digo, y esta será una discusión que yo la pondré el día del seminario que tendremos más adelante, pero que tiene que ver con pensar la importancia de una dimensión económica no capitalista parcial en estos procesos de organización hacia abajo, ¿no? Y que a veces no se le da la importancia que debería tener, ¿no? Solemos generar estos procesos de lucha, de producción de mandato, pero en el momento de sostenimiento volvemos a caer en la lógica capitalista de gestión de los recursos que tenemos. Y ahí es cuando rápidamente todo queda capturado nuevamente en la lógica estatal. Entonces, esta es una pregunta que yo me vengo haciendo, ¿no? Ahí tenemos una discusión también con Raquel sobre el flujo social del trabajo concreto, que en realidad para mí es una discusión muy importante porque nos lleva a pensar cómo vamos a intercambiar valores de uso, ¿no? Entre quienes vamos haciendo cosas, entre organizaciones, entre personas, ¿no? Pero cómo vamos a intercambiar valores, cómo vamos a generar circulación económica desde una lógica no capitalista que permita reafirmar el tramado, ¿no? Asociativo bajo una lógica no estadocéntrica, porque eso es, ¿no? Porque si no, rápidamente volvemos a hacer una lógica no estadocéntrica y volvemos a delegar nuestra capacidad de decisión hacia arriba, y pues ahí se pierde, digamos, la avanzada, ¿no? Entonces, yo he estado como dándole muchas vueltas a esto, porque eso nos lleva nuevamente a entender en algunos casos concretos que yo he estado viendo también en Bolivia, cómo rápidamente le volvemos a dar fuerza a esta lógica polarizante que nos vuelve a desarmar, ¿no? Entonces es un loop del cual no salimos y esta lógica polarizante termina por desarmar, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta fundamental, digamos, ¿para qué sirve este libro en este momento? Yo creo que nos da las bases como muy
minuciosas para pensar lógicas hacia abajo y concretas para desarmar esas trampas, ¿no? La trampa estadocéntrica que en este momento se presenta en la lógica polarizada. Pues eso digo, yo me quedo con esto. Hasta gracias. Gise. Ya, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Bueno, hola a todas y todos que están ahí, todos. Como parte de Bajo Tierra, lo primero que quiero hacer es agradecerle a Diego la invitación a compartir este inicio de este seminario en torno al libro Mandato de Autodeterminación, ¿no? Digo, para mí en lo personal, que como Diego tiene, o sea, le funciona muy bien la memoria, hasta se acuerda cuándo fue la vez que nos vimos por primera vez y qué estábamos haciendo en aquel momento, y trae el recuerdo de muchas cosas que, bueno, ya pasaron, pero que sí, y que tiene mucho que ver con lo que discute el libro. Sí, hubo como muchas experiencias en el pasado que están permitiendo hacer lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Decirles también que este es un libro que cobijamos con muchísimo cariño en la editorial, por lo que agradecemos mucho también que se nos haya confiado la publicación de este libro. Y Diego mencionaba hoy el tema de Volcana, que es el lugar donde estamos ahora Raquel y yo participando en este inicio del seminario, y que nos está acompañando incluso más gente que la que les mostró Raquel hoy, y que es un espacio que abrimos cuando todavía había pandemia acá en 2021, con el apoyo de Fundación Andrómeda, sin duda, las Andrómedas de Raquel, pero también con la editorial Traficantes de Sueño de España y Tinta Limón de Argentina, que en ambos casos publicaron el libro en España y en Argentina respectivamente. Por lo tanto, el libro está circulando, además de en México y en Uruguay, en España y Argentina. Y avisarles también que el libro está descargable en forma gratuita en la página de Bajo Tierra Ediciones, o sea que para quien no pueda acceder al libro en físico y le interese leerlo, que recomiendo mucho que lo lean, está descargable gratuitamente de nuestra página bajotierraediciones.com. Entonces, bueno, contarles también que entre otras intencionalidades, desde un inicio Bajo Tierra ha querido ser un puente entre experiencias y un recurso para quienes luchan, sueñan y construyen. Por eso el texto de Diego se suma a algunas discusiones que hemos venido trabajando y publicando relacionadas con la conformación de procesos autonómicos y de autodeterminación de pueblos, comunidades y movimientos que producen formas políticas comunitarias no estadocéntricas, y otros temas que hemos trabajado mucho y que Diego toca en su libro son los debates en torno al progresismo, tanto a nivel de América Latina como de México. En este sentido, y si bien Diego parte de dos luchas que tuvieron lugar en Uruguay, consideramos que el análisis que realiza trasciende el ámbito uruguayo y nos da claves muy útiles para pensar la transformación social y la emancipación hoy. Voy a mencionar aquellas que desde Bajo Tierra nos parecen más interesantes y que sentimos que pueden abonar a orientarnos en tiempos muy confusos y muy difíciles. En primer lugar está la propia metodología de trabajo que usó Diego para todas estas claves que nos menciona, ¿no? Y la metodología esta, que consiste en revisitar las luchas del pasado con preguntas del presente y sobre todo revisitar lo que nombra y que ya mencionó hoy al principio, la historia de los vencidos al interior de los vencidos, de manera lo que sucedió, y oculta y muchas veces niega la riqueza de las discusiones que tuvieron lugar en el momento en que estaban planteadas las luchas, ¿no? Sobre todo justamente el aspecto autodeterminativo de esas luchas, ¿no?
En segundo lugar, la otra cosa que nos parece así sumamente importante es la relevancia que se asigna a la política de producción de mandatos populares y que se relaciona justamente con la capacidad de autodeterminación de las luchas sobre asuntos de deforestación o cualquiera de esas, para a las personas de esos asuntos comunes y de las capacidades políticas que tienen para gestionarlos. Entonces, conforme Diego caracteriza la política de producción de mandatos, reconoce en ella dos dimensiones de las que ya habló Huáscar, ¿no? Que una cuestión es la producción del mandato en sí mismo, que implica la toma de una decisión colectiva para resolver asuntos concretos y con la intención de obligar a quienes gobiernan que nos obedezcan, ¿no? Y por otro lado es la creación de mecanismos que hagan posible el sostenimiento del mandato, y ahí un poco, digo, ya también lo dijo Huáscar, las experiencias que conocemos nos muestran que frecuentemente esta segunda dimensión resulta muy difícil y es la que más se nos dificulta, ¿no? Porque, entre otras cosas, nos convoca a preguntarnos cómo en el curso de la vida cotidiana podemos sostener transformaciones profundas si nos encontramos inmersos en contextos de precarización del trabajo y donde queda poco tiempo para el seguimiento de lo colectivo. Cómo sostener lo político en medio de dinámicas de sociedades urbanas sin caer en la idea de la participación ciudadana, que lo que hace en realidad es no dejar espacio para la participación real en la gestión de la vida. Otra de las claves importantes con las que creemos que el texto abona las luchas sociales de hoy tiene que ver con una forma distinta de pensar y hacer política por fuera de los marcos estadocentristas. De ahí que el concepto de política de parte, que retoma del filósofo español Manuel Rodríguez, sea muy interesante para pensar la complejidad y la pluralidad de sujetos que ponen en juego problemáticas muy concretas y que pueden encontrar en esa dinámica intereses comunes, pero sin dejar de lado sus diferencias. Creemos que esto puede ser una clave fundamental para pensar el problema del sostenimiento de los mandatos. Y finalmente, y regresando con lo primero que empecé, una clave importante del texto tiene que ver con la memoria de la lucha social y las rebeldías, y con la capacidad colectiva de reinventar palabras que nombren y den sentido a nuestras demandas y experiencias. El libro apuesta por desamar las versiones más difundidas de la historia de las luchas y por entablar diálogos con la historia de los vencidos dentro de los vencidos. La memoria guarda un lugar central en la raíz de las luchas y es necesario plantearle preguntas del presente para mantener viva una cultura de los antecedentes, para superar la desmovilización y abordar la conflictividad de forma sistemática. En ese sentido, nos parece relevante una definición de la conflictividad que busca desestructurar una de las lógicas estadocéntricas a las que hace referencia Diego, que es la política de guerra, una política que supone la aniquilación de un adversario. Y en vez de eso, lo que creemos es que nos ayuda a poner en el centro de forma sistemática la organización para el cuidado de la vida. Eso, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Susan. Pasamos a Raúl. Muy buenas noches a todas y a todos. Te agradezco a Diego la invitación a este encuentro. Yo voy a hablar solamente de una parte del libro muy pequeña, que es la que hace referencia a las luchas en Uruguay, que es el capítulo de luchas no estadocéntricas en Uruguay. Entonces, quisiera entrar rápidamente, me voy a centrar en la polémica entre Héctor Rodríguez y Acosta, porque creo que fue la última polémica, la última discusión profunda de estrategia en Uruguay, de ideas de largo plazo, y por supuesto esto es discutible, ¿no? Y veo algunas caras ahí que desconocemos, entonces tenemos probablemente ideas confluyentes y divergentes.
Y esto evidentemente va a estar sobre todo centrado en lo que es Uruguay. El primer punto es el Congreso del Pueblo y la creación de la CNT, que se llamó Convención de Trabajadores, y no Central, ¿verdad? O los nombres que aludían al centralismo tan propio de la época de la mano del Partido Comunista. Y en esta convención jugaron un papel central Héctor Rodríguez, Gerardo Gatti, que fue un dirigente importantísimo en la historia de Uruguay, Hugo Cobres, León Duarte, y personas que hoy, no sé, capaz que en algún caso llevan nombre de calle, pero su trayectoria fue central en esta historia del movimiento sindical uruguayo. Con características inéditas, porque la creación de la CNT llevaba implicado que no había rentado. Todos los dirigentes trabajaban y todos los que mencioné trabajaban a pesar, además de ser dirigentes, en el que no podías tener un cargo político y a su vez un cargo sindical, ¿verdad? O sea, el sindicato no iba a ser escalera para carreras políticas personales o partidarias. Y en ese marco de esta creación del Congreso del Pueblo y de la Central de Trabajadores, es fundamental el ciclo de luchas tan importante que arranca en el 67 con la huelga de los gráficos, ¿verdad?, en la cual Gatti tuvo un papel, y tiene su clímax en el invierno, junio-julio del año 69, en un momento en el cual medio país o medio movimiento sindical estaba en huelga, destacando una larguísima huelga de los frigoríficos del Cerro, 4 meses de huelga, y en ese contexto los textiles de Héctor Rodríguez y los sindicatos como la FUSA, el estaba León Duarte, la FUS también, la Federación de la Salud, bancarios que acababan de salir de una huelga tremenda con militarización de los trabajadores, y otros sindicatos importantes, los gráficos por supuesto, piden o elevan a la central, a la convención, en el hábitus uno dice central cuando es convención, a la convención la idea de generar una huelga general para frenar la avalancha derechista del gobierno de entonces, ¿verdad?, Pacheco Areco, y las medidas prontas de seguridad y una situación de escalada represiva. Quiero hablar un par de palabras de Héctor Rodríguez, porque aunque no es el único, buena parte de estos dirigentes que mencioné eran autodidactas, y quiero decir 2 palabras sobre Héctor, porque está destacado en el libro y porque hemos hablado con Diego mucho de este tema, ¿verdad? Héctor nace en Tacuarembó, en el interior del país, en un medio rural, viene a Montevideo a estudiar, los padres no le pueden financiar la educación, una biografía no tan distinta a la que después fue el líder cañero, Raúl Sendic, padre para los jóvenes y las jóvenes, eran amigos, muy amigos entre ellos, y se pone a trabajar como textil. Y en su trabajo como textil trabajaba en Slovak, una empresa de unos suizos, enferma rápidamente de los pulmones porque lo mandan a la peor sección, tintorería, como castigo por su rebeldía, ¿verdad? Entonces, Héctor era una persona, fue miembro del Partido Comunista, diputado comunista, por polémicas, era mucho más democrático. En esa época el Partido Comunista, años 40, era profundamente stalinista, y él, bueno, después también lo fue, pero ya no se reconocía en Stalin. Y en esa época, al salir del partido, él comienza una carrera, por llamarlo de alguna manera, sindical notable, y aparte un desarrollo intelectual realmente impresionante, que Gatti también lo tiene, ¿verdad? Gerardo Gatti. Él, para tener un ejemplo, ibas a su casa y él tenía las obras completas de Lenin en ruso.
¿verdad? Aprendió ruso autodidactamente para poder leer a Lenin, él era leninista, en su lengua original, porque consideraba que el partido ruso podía haber trucado las traducciones al castellano, o sea, tenía ese nivel de rigurosidad intelectual y eso habla mucho de él, ¿no? Y la polémica en las páginas del Popular y de Marcha. Marcha era el periódico de la izquierda más prestigioso del momento, un periódico que tenía incluso una proyección latinoamericana muy grande. Para los mexicanos escribía Eduardo Galeano, fue secretario de redacción durante un tiempo, Adolfo Gili, ¿verdad? Gregorio Seltzer, y Mario Benedetti, entre muchos otros intelectuales de aquel momento. También escribía Juan Carlos Zanetti, Alfredo Zitarrosa y otros. Y Marcha tenía una tirada de 30.000 ejemplares, ¿verdad? En una ciudad como Montevideo, que tenía 1 millón de habitantes, era una barbaridad, que aparte circulaban de mano a mano. En esos medios, el Popular, cuya tirada en oro era el periódico oficial del Partido Comunista, pero no debería ser marginal en absoluto, era diario, se produce esta polémica. ¿Qué dice la polémica? Bueno, la tienen en el libro, pero básicamente, a costa del Partido Comunista, dirigente de la Construcción, sostiene que no están dadas las condiciones, la relación de fuerzas, que todavía no hay un acumulado organizativo suficiente para enfrentarse a la burguesía, a la clase dominante, y que por lo tanto había que fortalecer más la estructura, el aparato de los sindicatos. Por el contrario, Héctor, que no discute, que no estaban todas las condiciones dadas, sostiene que en el propio devenir del movimiento se van a desarrollar las condiciones de ese movimiento para poder cumplir sus objetivos, que era frenar la escalada derechista, ¿verdad? O sea, aquí hay una polémica, y esto es lo que quiero destacar, entre la estructura organizativa, entre el aparato, ¿verdad?, y el flujo, el movimiento. Y esa polémica entre estos dos elementos contradictorios, estructura y flujo, fue fundamental en aquella época. Por supuesto ganó la línea del Partido Comunista, pero es importante tener en cuenta, ganó porque controlaba el grueso de los sindicatos, algunos sindicatos en las luchas, ¿verdad? Pero los controlaba. Y me parece que aquí es muy importante esta polémica, ¿no? Este debate. Y es importante porque muestra las dos vertientes del movimiento sindical y social, de la lucha, para en ese conflicto, en ese devenir, llegar a tener las condiciones que inicialmente no están dadas. O sea, la línea oficial comunista, en aquel momento muy cercana a Moscú, ¿verdad?, sostenía que las condiciones tenían que estar dadas desde el primer momento. Mientras que Héctor Rodríguez, que no tenía una referencia internacionalista, o sea, no pertenecía a ninguna corriente internacional, aunque evidentemente era simpatizante de la Revolución Cubana, sostenía que ese devenir iba a crear las condiciones. A mí me parece que este conflicto, estructura-flujo, estructura-movimiento, fue fundamental para que se comprendieran las dos posiciones. Y quiero destacar otra cosa, 3 años después, 4 años después, cuando el golpe de Estado en Uruguay, la CNT había declarado, ya cuando el golpe en Brasil en el 64, que ante un golpe de Estado se iba a reaccionar con una huelga general indefinida para frenarlo, pero en el momento que se da el golpe de Estado, la CNT mayoritaria está paralizada. Y en las bases sindicales, particularmente Alpargatas fue la fábrica textil perteneciente al Congreso Agrotextil de Alpargatas, fue la primera en declararse en huelga general y luego se fue expandiendo eso como una mancha de aceite, fundamentalmente por la corriente que se llamaba la tendencia, que encabezaban Héctor, Gatti, Cores, León Duarte, etc.
cuando ya se reúne la dirección de la CNT para ver si lanzaba o no la huelga general, ya estaba la huelga general en la calle. Y esto tiene que ver con esta polémica, de alguna manera es un triunfo un poco tardío de aquella propuesta de Torrón. Y como salió, antes de terminar me gustaría también recordar que en aquel momento lo que fue la Internacional Sindical Roja, ¿verdad?, soviética, declaraba o decía que la huelga era una batalla de clase, ¿verdad? O sea, todos los conflictos tenían una lectura militarista, ¿verdad? Una lectura desde la óptica de la guerra de clases. Entonces, la huelga era una guerra de posición, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Y la huelga era la batalla que era un eslabón de esa guerra. Y yo creo que frente a eso, la otra posición, la de la tendencia, tenía una actitud mucho más abierta, no la consideraba guerra. Yo no estoy tan seguro, como dice Diego, de que no se quería la toma del poder, porque todos queríamos la toma del poder en aquellos años, pero bueno, no estaba la obsesión por el Estado, eso es cierto. Incluso la corriente que venía de la FAU, de la Federación Anarquista Uruguaya, o sea, la ROE, la Resistencia Obrera Estudiantil, tenía una actitud bastante reticente con el Estado y con las posturas estadocéntricas. Eso es así y no hay ninguna duda. Pero me parece importante destacar que no había un cuerpo doctrinario tan cerrado que llevara a todas las posiciones a considerarlas a cualquier conflicto dentro de un plan militar. Y dicho esto, no me queda nada más que felicitar, porque en este momento, a ver, ¿cómo lo digo?, recuperar ese periodo de la historia me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque en la polémica, los comunistas Acosta plantea la necesidad de transferir al campo electoral, como lo criticaba Héctor Rodríguez, conflictos que solo se podían resolver en el conflicto en sí. Entonces, evidentemente, este sector mayoritario de la CNT comunista apostaba a transferir, o sea, los conflictos que no se resolvían, que no podían resolverse más que con conflicto, apostaba a no desarrollarlos y dirimir en el terreno sindical, y eso fue la creación del Frente Amplio. Esto es historia antigua para muchos, pero lo que sí quiero rescatar son dos cosas. Una, la trascendencia histórica de este debate, y segundo, el mérito de rescatarlo, porque lo que no podemos es dejarlo en el olvido y decir, bueno, aquí no pasó nada. Me parece que es fundamental este trabajo, este libro, por el hecho de que algunos conflictos en Uruguay han estado totalmente olvidados o totalmente dejados de... recién a la salida de la dictadura, el Centro Uruguay Independiente publicó toda la polémica y muchos más documentos del Congreso del Pueblo, etcétera, una colección enorme de documentos, pero en la práctica política la idea de que existen otras opciones, aparte de la estatal, de la electoral, y perdónenme, la de juntar firmas, existen otras alternativas, otros caminos. Me parece que esto es un mérito mayor, por el cual felicito al autor y me congratulo de que esto se esté debatiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Vamos a tener una sesión específica para detenernos en ese momento que Raúl se centró, que hoy decía van a estar Sabrina y Lucía, pero me venían imágenes, ¿no?, de lo que se discutía en ese momento y también de la conexión entre qué uno va a buscar al pasado, ¿no? Cómo va el pasado. Y en realidad yo no voy al pasado para hacer historiografía sindical, sino para ver qué me tienen para decir para las cosas que quiero. Raquel lo decía hoy, Gise también, me estoy preguntando hoy. Y uno de los problemas que tenemos en las luchas es que es difícil la memoria. ¿Por qué? Porque no queda registro. Pero hay gente que se ha tomado el trabajo, en este caso, de registrar. Y toda esta generación que nombraba Raúl, una de las cosas que ha hecho y nos ha legado es
un registro minucioso, una memoria, para que no se cuente solo una parte de lo que sucedió. Y yo lo del mandato es una elaboración, yo te diría, no sé, como una explosión química donde se mezclan muchas cosas. Una, esta cuestión que para mí siempre me hizo mucho sentido del zapatismo del mandar obedeciendo, o sea, sin duda. Además estaba en México cuando escribía esto. Y arranqué estando en México en 2014 yendo a la escuelita zapatista a vivir una semana en comunidad. Y entonces era bastante la conexión. Y lo otro, una cosa que yo encuentro que hace Héctor Rodríguez de la discusión del Congreso del Pueblo en materiales que se leen poco en el movimiento sindical. Y ahí me parece que es un debe grande. Pero, ¿qué dice Héctor Rodríguez? Cita a un compañero de textil que le dice en un momento, yo ahí tomo la idea del mandato. Y cuando uno hace para que hagan, es porque tiene un bloqueo en el hacer directo. Tiene que hacer algo para los que tienen que decidir hagan. Y ahí yo tomo lo del mandato. Entonces quería recordar eso que Raúl decía. Y lo otro, una imagen que está en el libro, está en la contratapa. A mí me gusta mucho esto de traducir gráficamente cosas que son bastante complejas. Héctor Rodríguez tenía una frase de cuando de alguna manera querían canalizar la fuerza del Congreso del Pueblo a la movida electoral, le decía, ustedes quieren meter un elefante en una caja de fósforos, ¿no? Y si uno mira, esa es una experiencia que se reactiva continuamente en las luchas, continuamente la dinámica institucional, los partidos, la forma estatal, intenta meter algo que es diverso, amplio, gigante, lento, como los elefantes, en un lugar que no cabe. Entonces, ¿qué hace? Lo machaca para que entre. Y ahí tenemos un desafío, ¿no? De poder al menos tener palabras para comprender un poco lo que nos sucede. Y si uno entiende lo que nos sucede, va a ver que una de las cosas que pasan es que estos problemas como que se van reactualizando. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene que ver esta discusión del Congreso del Pueblo del 65? Y yo diría que con los problemas políticos que hoy vamos a tener en el encuentro entre movilización popular por el agua y organizaciones tradicionales, sindicales, partidos políticos, izquierda, todos nos vamos a reencontrar con ese problema. Y lo Brenda, en la experiencia de las ollas del último tiempo, también se reactualizan de alguna manera esos problemas. Entonces, nada, aprovecho eso que decía Raúl para reconectar con esa generación, porque no es una cosa pasada lo que está ahí. Ahí hay un montón de aprendizajes, al menos yo me he encontrado con un montón de cosas que si uno sigue hurgando, porque esto es lo interesante de cuando abre la memoria. Benjamin dice, todo lo que ha sucedido en el mundo de los vencidos no debe ser olvidado. Todo. Y cada uno toma su parte. Yo no voy a hablar de todo, no me interesa hablar de todo. Yo tomo una parte, tomo este pelo autodeterminativo de estas experiencias y otros tomarán otras, pero necesitamos contarnos. Cuando se narra desde una admiración muy fuerte con el dominio, se reactualiza la historia y se la reacomoda. A mí me pasa que a veces piensa uno que las cosas son medias casuales y hay también conexiones que son raras, ¿no? Se está volviendo a discutir lo del Congreso del Pueblo en este momento en Uruguay. No solo hay movilización del agua, entonces están las dos luchas acá y eran pasadas, ¿no? Y si yo escucho cómo lo cuentan o cómo lo quieren contar, los que van a organizar el Congreso del Pueblo que sería el tercero, que ya se organizó uno bastante flaquito, que desde Extensión colaboramos bastante en su momento, no van a contar que lo que la gente se reunió fue para elaborar una serie de propuestas para la lucha. Se hereda del Congreso del Pueblo la idea de que quedó el programa del Frente Amplio. Y también pasó eso. Pero el Congreso del Pueblo, y termino acá porque yo me cuelgo con eso y no quiero porque no es el día, elaboró propuestas, elaboró un plan de lucha y conformó una asamblea representativa de toda la variedad de gente que participó del Congreso del Pueblo, con equilibrios minúsculos, X cantidad de delegados por tal trabajador de tal sector, X cantidad de delegados de los estudiantes, de las amas de casa, del interior, 72 personas representantes que tenían en esa asamblea la tarea de sostener el mandato, digo yo, o sea, de sostener la decisión que se había tomado en el Congreso del Pueblo. Cuando se cuenta lo del Congreso del Pueblo se obvia todo esto y se traduce, incluso si uno mira las medidas del Congreso del Pueblo,
¿Qué queda? Nacionalización de la banca, comercio exterior, ¿no? Una agenda muy de época, pero solo se recuerda a la que se puede traducir en términos de programa de gobierno. Hay un montón de discusiones vinculadas a la educación, a la salud, visiones súper higienistas de la concepción de ese momento de la vida, que no entran en la dinámica de la agenda estatal, entonces nadie se las recuerda. Vamos a tener una sesión como para meternos a eso en profundidad, pero quería comentar estas dos cosas porque a mí uno crea palabritas o toma palabritas, pero en realidad esas palabritas siempre están, para mí lo útil es que están en la experiencia concreta y muchas veces están bloqueadas en la experiencia concreta, ¿no? Porque no se pueden simbolizar, porque la política estatal también es tan potente, tan fuerte, tan expansiva, que es muy difícil simbolizar otra forma política en el momento de que la política estatal se está amplificando. Y lo otro es que esa política estadocéntrica no es una cuestión del Estado. Hacemos política estadocéntrica de las organizaciones sociales, ¿no? O sea, también. Y como decía hoy, deformamos el Estado muchas veces con pautas desde las experiencias de las organizaciones populares. Yo no quiero pensar esto como dicotómico, ¿no? Y también quiero invitar una visión pragmática en la relación con el Estado, de comprender profundamente la imantación, la fuerza que tiene y de cómo continuamente estamos buscando formas y modalidades para deformarlo, para eludirlo y demás. Hoy yo me imaginé que nos íbamos a pasar un poquito de tiempo, pero es hasta las 8, podemos quedarnos hasta 8:30, seguramente algunos tengan otras actividades. Tenemos unos 30, 40 minutos para abrir un poco la conversación a más gente, además de los que ya hablamos. Entonces, no sé, tenemos la gente acá presencial en Montevideo, tenemos la gente en Volcana y tenemos todo el resto de la gente en el Zoom. Nada, invitarlos a ver qué de los que hemos conversado le hace sentido, qué no, qué le gustaría saber de lo que vamos a trabajar en las otras sesiones. Estoy abierto ahí. Hola, soy Magali, acá en la Ciudad de México. No se escucha, está muteado. ¿Cómo? Sí. Yo creo que ahí estás. Ah, ya, hola. Soy Magali, acá en Volcana. Quería intervenir ahorita porque estoy emocionada. A mí me habían dicho desde hace un montón que leyera tu tesis. No he revisado el libro, no sé qué tanto cambió. Me habían dicho desde que te titulaste así de no, tienes que leer la tesis de Diego, porque yo también deberíamos de traer estampas de Walter Benjamin, tienes razón. Entonces, no lo había hecho hasta el año pasado y la verdad es que me gustó un montón. Entonces, luego que vi que habías organizado el seminario, dije, va a estar súper interesante. Definitivamente la cosa que más me emociona es como todo el planteamiento que le hiciste al revisar la historia a contrapelo, pelo por pelo. O sea, creo que es algo que a mí en este momento me hace mucho sentido. También estoy intentando pensar específicamente el movimiento feminista y creo que es algo que ayuda mucho. O sea, justo también pensar, incluso como tú, que históricamente también dentro del movimiento feminista ha habido vencidas, dentro de las vencidas, y que hay muchas cosas que ellas nos pueden decir y que nos están sirviendo para este momento, ¿no? Entonces yo leí tu tesis, ahora voy a revisar el libro para ver qué cosas le agregaste o así, pero la verdad es que todo lo que revisé me hizo muchísimo sentido. Tengo muchas dudas, tengo muchas ganas de discutir contigo el tema de la guerra, cómo lo planteas, o sea, como uno de los elementos importantes de la política estadocéntrica. Siento que es algo que a mí me interesa, como arrebatarlo de esa política y seguir considerando la importancia de la disputa, del enfrentamiento, de la tensión, de la lucha. A veces la guerra puede ser una palabra que sirva para expresar esa tensión y a mí me gusta utilizarla porque si no luego se me escapa
y parece que vivimos en un mundo pues justo sin tensiones, ¿no? Así como si no estuvieran pasando todas esas cosas terribles. Me sirve la palabra guerra. Y la lógica quizás incluso, pero entiendo los argumentos que tú usas en el libro, es el tema que más he estado pensando, entonces cuando surgió la oportunidad del seminario, dije creo que me voy a meter para escuchar y luego si hay en algún momento la oportunidad, pues entrarle a esa discusión en específico. Y pues nada, muchas gracias, de verdad me gustó mucho y pues acá nos estaremos viendo. Gracias. Sí. No sé si hay alguien más. Toda la discusión esa, yo la desarrollo en el 4º capítulo, lo vamos a conversar en detalle. Yo creo que va a andar en todas las sesiones, pero en detalle con Raquel en la última. Hay una discusión clásica sobre la política y la guerra, ¿no? La política como extensión de la guerra por otros medios, ¿no? Clausewitz, Lenin mismo lo retoma. En América Latina la izquierda progresista le gusta bastante esta idea, pero yo lo que siento es que de alguna manera esa forma de hacer política, que uno esto que decía la compa, lo piensa con el antagonista, ¿no? O sea, con los dominantes, se convierte y se expande en el espacio de los subalternos, drenándonos de una manera brutal. O sea, es muy pedagógica esa forma de guerra, y en las organizaciones sociales tenemos sistemáticamente, desperdiciamos energía vital de las organizaciones sociales en guerra de manera muy fuerte. Quizás no en todas las experiencias, sí es interesante pensar cómo se elude a veces esa guerra, y esa guerra se elude sabiendo que no hay que eliminar a ninguno de los que está, ¿no? O sea, que ganar la línea, ¿no? Que esto también hay una cosa de la proximidad de las organizaciones sindicales a la lógica del partido. Yo en mi experiencia personal, estoy mirando a los compas acá de Aute, lo he vivido fuerte, y sin embargo miro a Brenda y la experiencia de la Soya de cómo componer gente tan diversa, pero profundamente diversa, y no excluir a nadie, y sin embargo eso no implica una amelización de la organización que no se puede nombrar, no, es una composición de gente muy heterogénea. Bueno, ese es el camino que yo un poco recorro, porque la guerra al interior de lo popular es extremadamente doloroso, vitalmente, miro a los compañeros, nos rompe vitalmente, y expulsa a gente que está dispuesta a dedicar energía para transformar la sociedad, la tira para su casa. Y yo creo que tenemos, no sé, demasiado de eso. Quizás un diálogo entre experiencias es una cosa interesante. Un diálogo de qué tienen para enseñarnos esta composición tan heterogénea de las ollas a una tradición de izquierda mucho más rígida, mucho más vanguardista, que no piensa la política tanto como un hacer concreto, sino como una cuestión de discursiva, ¿no? Como una cuestión de palabra. No lo quiero poner dicotómico porque a mí no me interesa sentar... Diego, otro detallito desde México. Si cuando puedas explica a qué te refieres con las ollas, porque no todos saben. Muy bien, lo vamos a pasar acá a Brenda. Brenda es una compa que conocemos desde muchos años y que ahora nos la reencontramos en la movida de las ollas. Era un comentario chiquitito sobre la interpretación de por qué la gente tiene una actitud de confrontación y atribuirlo exclusivamente. Yo no lo descarto que sea un factor y hay que pensarlo, pero por ejemplo el movimiento obrero toda la vida tuvo que organizarse el sindicato y pelear contra el patrón. Entonces la lógica que nosotros con los sindicalistas, en lo social, que van todos los sindicalistas, están acostumbrados a estar en la asamblea, tienen que ganar la asamblea contra otro, tienen que lograr el conflicto. Entonces esa lógica no está dada necesariamente por un punto de vista de la historia, sino por la lógica de la lucha obrera por sus derechos. ¿Sí? Me parece que hay más factores que juegan
hay que ponerse a pensarlo. Yo no he leído tu libro todavía, vine, entonces lo quiero leer, no, ni hablar, para eso vine. Pero nada más, y las ollas son una reacción, es una cultura popular uruguaya que frente a muchas situaciones, como un conflicto obrero, se hace una olla de alimentos para que los que están en el conflicto obrero vayan a comer ahí, porque obviamente no van a recibir su sueldo, o en los barrios. No, pero es allá porque estamos tratando de pensar. No sé si la parte final la escucharon ya. No hay una respuesta. ¿Se apagó o no funciona? Es un pila. Vamos, Diego. Vamos a hacer las pilas, Diego. ¿Puedes repetir lo último así no lo digo yo? No, lo que pasa es que Diego se quiso en la investigación. Sí, lo de las ollas es esto que dije, que es una cultura de larga tradición, que se usa, que se hacen ollas de alimentos en los conflictos obreros para juntarse y para comer juntos cuando se está en conflicto, porque obviamente se pierden salarios, o en los barrios populares se hacen ollas cuando hay situaciones, que es una olla colectiva, se juntan alimentos para comer frente a una situación de crisis, o en la pandemia en Uruguay nacieron, por eso digo que es una cultura política, social, no sé cómo llamarla, porque nacieron espontáneamente más de 700 ollas en todo el país para responder a los problemas sociales y económicos derivados de la pandemia. Sí, y las ollas además armaron redes, ¿no? Porque gente está ahí en la red del cerro, armaron una coordinadora y trabajaron gente muy diversa, de trayectorias, de experiencias vitales muy diversas, siguen trabajando hasta ahora, durante toda la pandemia. Es un poquito la experiencia, capaz que hay algunos materiales que hemos elaborado, está Camilo Sino, está de la universidad, investigado esta experiencia de las ollas. Si están interesados, después lo compartimos también en el Drive. No sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo. Sí, mira, desde Chile yo quisiera hacer un pequeño apunte, posible. No sé si me escuchan. No sé si se escuchan. Sí, dale, compa, dale vos. Sí, gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias por el libro que estaba empezando a leer y me parece muy interesante, realmente muy interesante. Y yo quería decir que a nosotros nos hace mucho sentido la cuestión de luchar contra la lógica estadocéntrica, pero yo creo que en un nivel diferente de lo que plantean los compañeros uruguayos, seguramente, porque el caso chileno, a mi entender, la cuestión más que sostener mandato es producir mandato. Yo creo que hay tenemos un nivel de desarticulación, de fragmentación tan grande que aquí el desafío es reconstruir unas tramas básicas que permitan que la cuestión colectiva, social, asociativa, comunitaria tenga una mínima autonomía para expresarse respecto del Estado y del mercado. Yo trabajo harto el tema vecinal y ahí los datos son bien contundentes. En los años 70, 72, más del 50% de la gente participaba en organizaciones comunitarias o vecinales, el año 90 el 30%, el año 2000 el 20%, y hoy día estamos en un 7% a nivel nacional. Entonces, tú tienes un tejido comunitario, en ese sentido, súper debilitado, y a veces tienes estallidos o acciones colectivas de gran calado, como el tema estudiantil, pero que están
descuajadas de la base y de lo territorial. Entonces hay una brecha, un entremedio, un abismo, digamos, que y por lo tanto cuesta, en ese sentido a ellos les cuesta sostener, pero a las bases les cuesta producir mandatos. Entonces ahí estamos un poco en eso, como trabajando en eso, investigando un poco mejor cómo es posible recuperar o reconstituir tejidos territoriales, comunitarios que al menos en lo local empiecen a aprender a generar mandatos para recuperar cierta capacidad de producción relativamente autónoma de la cuestión comunitaria respecto del Estado y del mercado. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a estar conversando también sobre esto todos estos días. Yo pienso a partir de las luchas que estudio y de las que acompaño y de las que estamos viendo, es que esos, a veces también tenemos una visión un poco formal. Pensamos que todo se puede dar de manera simultánea en diferentes territorios y en realidad me parece que esta modalidad de dinámica de luchas que producen mandatos siempre tienen un motor concreto, muy concreto. Defender el agua, hacer frente a la situación de crisis económica en el momento del Congreso del Pueblo, muy fuerte, ¿no?, en Uruguay, de pérdida de condiciones salariales, de vida fuertes, de alimentación en el caso de las ollas. O sea, me parece que hay lo concreto y la gente que se organiza para lo concreto, y a veces como yo tiendo a pensar de que no lo visualizamos como algo que se está produciendo en ese momento, o lo leemos de otra manera, o lo leemos como una demanda para que alguien lo resuelva. Me gustaría conversar con lo de Chile, porque yo la impresión que tengo de Chile es que, claro, a veces no se da de manera tan diáfana y clara, pero pasmódicamente Chile está pateando la mesa. Pienso en la rebelión estudiantil de muchos años antes de la rebelión del 2019, la conexión de los sectores urbanos con la lucha mapuche. Quizás a veces nos pasa es que tenemos momentos de revés muy fuerte, que puede ser una lectura de Nueva Constituyente derechizada, donde pensamos que todo se pierde, pero yo tiendo a pensar de que incluso lo pienso en el caso de Uruguay, con las luchas sindicales del 60, que lo que pasa es que estas modalidades a veces se repliegan, se resguardan a lugares donde no lo vemos, pero siguen corriendo, ¿no? Como río subterráneo, yo lo pienso así, ¿no? Como mismo la metáfora del río subterráneo, que frente a una dificultad de tener un caudal amplio que desborde, bueno, tiene el momento del desborde, lo tiene efectivamente, en el caso de Chile, y después se resguarda. También, ¿por qué se resguarda? Porque el hecho de desafiar la dinámica de la política dominante es muy costosa, vitalmente, para las personas que la desafían. Entonces, en ese resguardo no habría que pensar una derrota, sino un ejercicio de sabiduría. De no tenemos la energía suficiente en ese momento y nos resguardamos. ¿Para cuándo? Para cuando haya energía. Y en realidad eso no lo maneja, para mí, ese botón de la energía social que desborda, lo bueno es que no lo maneja nadie, ¿no? No es manejable el desborde y la capacidad creativa de una lucha por una organización, un grupo de personas. O sea, quienes hemos participado de luchas donde uno ve creatividad desbordante, te das cuenta de que no hay posibilidad de control milimétrico. Por eso no, o sea, sí hay siempre intenciones de llevar la lucha para un lado o para el otro, pero más lo pienso en esta clave de, yo la adelantaría, capaz que es poco científico lo que voy a decir, pero yo creo que en Chile hay una cosa que se resguardó, pero esa potencia que vimos en 2019, que vimos en varios movimientos estudiantiles, que la izquierda partidaria ha querido a ese gran elefante meterlo en una caja de fósforo, no hay duda, y ha elaborado mecanismos sofisticados, tomado sus referentes. Pienso, no sé, la misma experiencia de muchos de los diputados, Camila Vallejo, no sé, gente que viene del movimiento. Eso es una cosa que la política estadocéntrica hace. Cuando ve que no puede controlarlo, nos quiere incluir, pero incluye simbólicamente, solo incluye a algunos.
no incluye a la lógica de la lucha, incluye a la persona visible, ¿no? Esto, las compas, pienso en Yasmaya Aguilar, que es una indígena mije de Oaxaca, en México, lo explica muy claro cuando dice cómo quieren incluir a los indígenas en la dinámica estatal. Nos agarran, eligen a uno y nos ponen como decorado, como chirimbolo, ¿no? Creo que esa dinámica incluso está fuerte en el feminismo y la relación con el feminismo ONGero o estadocéntrico. No sé, me parece que es bueno ver esa dinámica como para aprenderlo. No porque yo no me clavo mucho en la denuncia moralista al compañero o la compañera que lo hace. Porque a mí me parece todo muy contingente porque las personas lo hacen. Y no voy a poner a jugar, sino lo que nos interesa es saber la lógica para que no debilite al proceso organizativo. Porque si no estaríamos respondiendo a la misma dinámica. Pensaríamos que el problema es fulanita o menganito, que se endulzó y se fue para el otro lado, ¿no? Y me parece que lo que es interesante es ver cómo funciona la lógica para poderla desarmar, para poderla eludir, porque eso va a pasar. La política estadocéntrica tiene un tema, yo pienso, que es que no produce energía sola, porque no está sentada en comunidad concreta. Entonces necesita de la energía vital que se produce en otro lado para vivir. Entonces van y cachan de donde hay energía vital. Digo, la política estadocéntrica en todas sus expresiones organizativas y como lógica de alguna manera. Todo aquello que de lo social muestra riqueza y despliegue va a querer ser de alguna manera tomado porque necesita de esa energía. Porque de alguna manera sí vemos que sistemáticamente en diferentes momentos de la historia como que se repite, entonces, bueno, como poder aprender de eso. Compa, de Chile, muchas gracias ahí por el comentario. Ojalá podamos seguir conversando de esto. No sé si alguien más quiere... Hay un montón de comentarios. Tenemos acá a Romy, que es una compañera de acá de extensión. Me está dando un abrazo con el funcionamiento de... ¿Qué tal, Diego? Sí. Más arriba Juan Pablo decía, para los que no hablan con Y, los yeísmos, ollas. ¿Qué son las ollas? Bueno, ahí Romy pegó una nota, en un poco lo que decía Brenda, ollas populares, forma de responder a la necesidad de alimento de los sectores populares, sobre todo en el momento de la pandemia, cocinando, nosotros decimos para sí, para la gente que se reúne y para otros también, como cuestión comunitaria, como cuestión solidaria. ¿Qué tal, Diego? Héctor, desde México. De Terry Williams. Y en esta película es una película con tintes surrealistas donde el Estado de alguna forma ya está en conjunto con lo que serían las empresas o el poder como de las empresas y controlan absolutamente todo, ¿no? Inclusive como dentro de nuestras casas, todo lo que son las instalaciones, todo lo que tiene que ver con la luz, con el gas, o etcétera, está controlado por el Estado. Y uno no puede intervenir dentro de su propia casa, sino que tiene que llamar a unos agentes. A lo que voy es a que es una cuestión muy abstracta, ¿no? A veces no entendemos bien qué sucede dentro de todo ese aparato político. También lo podemos ver en distopías como la de Orwell o, no sé, Un mundo feliz de Huxley. Entonces, esto también me recuerda a que quizá en ese desentendimiento del aparato político, ir más bien como de abajo hacia arriba, ¿no? No seguir como esperando, quizá como la parte de arriba hacia abajo. Y dentro de esto, pues también, no por generar un dualismo, pero si hay una cuestión capitalista, patriarcal, colonial, sí crear o partir para producir lo común o producir una política más, digamos, pues más aprensible, ¿no? Porque política la hacemos todo el tiempo, lo hacemos todos.
Entonces, si con lo anticapitalista, antipatriarcal, en el sentido de que podamos generar un sustento fuerte para que estas expresiones de mandato realmente se sostengan, ¿no? Hace poco fui a la presentación de un libro de una activista mexicana de principios del siglo pasado que se llamaba Concha Michel. El título del libro se llama Contra el antagonismo de clase y de género, una filosofía de la dualidad, de Concha Michel. Okay. Lo que ella menciona es que en sus tiempos de activismo participó dentro de los movimientos socialistas, ¿no? Era parte del Partido Comunista, pero mucho la crítica que ella hace en este libro es que inclusive dentro del Partido Comunista había mucha desigualdad, en tanto que el patriarcado, ¿no? Había un dominio ahí muy establecido. Entonces, como tú dices, ¿no? O sea, es entender la lógica, en este caso, del Estado, y saber que no es una cuestión solo de izquierda y derecha, ¿no? O de Estado y de cómo se organiza la gente desde abajo. Y producir lo común, ¿no? Sobre todo, esa es la cuestión. Ya, este es el comentario, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo por aquí. Hola, Diego, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero pues felicitarte por el libro y por el ejercicio. Yo quería plantear como un rebote con algo que dijo Huáscar, que me parece importante. Un rebote con Huáscar y un rebote desde Colombia también, ¿no? Y es como tomarse también en serio el asunto de la economía no estadocéntricamente, ¿no? Y yo creo que es importante, por ejemplo, en Colombia, que también tenemos una larga tradición de producir y sostener mandatos populares, en procesos organizativos multisectoriales, es decir, donde no solamente hay sindicatos y pobladores urbanos, sino también hay campesinos, indígenas, afrodescendientes. Digamos, para nosotros los mandatos se producen colectivamente, se producen como parte de una agenda de interlocución con el Estado, pero se producen para que sean producidos por el mismo movimiento. Es decir, el mandato es construir economía propia. Por ejemplo, en el Congreso de los Pueblos el mandato es construir economía propia, y no es solamente un mandato para negociar o pedirle al Estado X o Y cosa, o para que existan o no candidatos que muevan esa agenda, ¿no? Sino es para que las organizaciones y los procesos vinculados a ese mandato, a la producción de ese mandato, también lo hagan real, ¿no? Y eso me parece que también, digamos, es como muy importante, porque también le da como, no sé si otra, pero más bien yo quisiera como visibilizar esa dimensión, una dimensión material, ¿no? De la producción de mandatos en un sentido, pues también incluso ecológico, ¿no? Es decir, en el caso de Colombia es clarísimo que construir economía propia ha sido todo un camino que ha permitido recuperar producción de alimentos, distribución de alimentos, ¿no? Y que incluso en el diálogo entre sectores campesinos que producen alimentos y sectores, por ejemplo, del sindicato petrolero de la USO, ha permitido recuperar una discusión sobre hasta qué punto cuando tú eres un trabajador asalariado has perdido también muchísima capacidad de producir las condiciones mínimas de la subsistencia o de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que como esa clave me parece que también está chévere. Por ahí lo mencionó Huáscar y me parece que también hay vale la pena darle una vuelta. Gracias. Gracias, Sandra. ¿Alguien más? Diego, este lado saluda mucho y se va a desconectar para tener un tiempecito de hablar entre nosotros también. ¿Va? Bárbaro. Entonces, pues, yo creo que ya ahí vas. Muchos saludos a Raúl, a Huáscar, a todos los que estuvieron allí, al Juanpa, que no sé si quería hablar o no, pero en fin, que anda por ahí. Y nosotros entonces nos desconectamos desde acá y nos vemos pues en las siguientes sesiones. Muchas felicidades otra vez y muchas gracias.
Y abrazos. Luego, saludos. Gracias. Podemos aprovechar, a no ser que haya alguien que quiera decir algo, y ir cerrando por hoy. No hay nada.